Voy a compartirles hoy algo que a lo largo de mi caminata en el Señor he visto que ha traído mucha frustración a los hijos de Dios. El propósito de esta prédica es, en la medida de lo posible y a la luz de las Escrituras, aclarar un poco esa situación que frustra, que desanima a muchos e incluso provoca que hasta abandonen la fe. Mi intención hoy, sobre todo, es dar esperanza para aquellos que se sienten frustrados, se sienten desanimados por lo que estaremos exponiendo hoy. Comenzaré haciendo unas preguntas. ¿Cuántos sabemos que Dios no es mentiroso, que Dios no miente? ¿Amén? ¿Estamos seguros? ¿Cuántos sabemos que Dios cumple sus promesas? ¿Cuántos sabemos que Dios cumple sus promesas? Amén, amén. En Números capítulo 23 y versículo 19, es muy interesante que esta palabra, ¿ni sabe quién la dio? Balaam, que originalmente fue un profeta de Dios, pero por amor al dinero se convirtió en un adivino. Fue contratado para maldecir al pueblo de Israel ya cuando él se había desviado de los caminos del Señor. Pero cuando él quería maldecir a Israel, resultaba bendiciéndolo, porque Dios le tomaba, el Espíritu de Dios le tomaba y resultaba diciendo palabra de Dios. Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Qué dice Pablo a los romanos en el capítulo 3 y versículo 3? Y voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Pablo dice: es cierto que algunos judíos no son fieles a Dios. Es cierto que algunos judíos no son fieles a Dios. Pero por eso dejará Dios de hacer lo que prometió. Porque algunos judíos no son fieles a Dios. Por eso va a dejar Dios de hacer lo que prometió. Verso 4, de ninguna manera. Dios siempre dice la verdad. Aleluya. Aunque todos los hombres sean mentirosos. Qué versículos más maravillosos estos, ¿verdad, hermanos? Ahora, el punto es este. El punto es este. Y esto es lo que tiene frustrado a muchos, desanimado, desalentado a muchos. Si Dios no miente, ¿por qué entonces no recibimos muchas veces respuestas a nuestras oraciones, siendo que Él dijo claramente: pedid y se os dará? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué si Él dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá? ¿Por qué si Él afirmó eso? Y solo 2 citas estoy dando, pero hay muchas más. ¿Por qué entonces se nos pasa la vida muchas veces esperando una respuesta
respuesta a nuestras oraciones y nunca vienen. ¿Será que Dios es mentiroso? ¿Y qué dice Pablo con respecto a las promesas de Dios? Pablo dijo que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para gloria de Dios. Sin embargo, pasa el tiempo también y muchas de las promesas que Dios nos ha hecho, sencillamente no hay modo que se cumplan. No hay modo que se cumplan. Saben, todos aquí, absolutamente todos, tenemos, como Pedro dice, preciosas y grandísimas promesas que están escritas en su palabra. Realmente miles, miles. Así lo dice segunda de Pedro capítulo 1 y verso 4. Todos tenemos grandes y preciosísimas o preciosas y grandísimas promesas en su palabra. Además, por supuesto, de aquellas que Él nos ha dado personalmente o a través de sus vasos. Porque a veces Dios nos ha hablado directamente en sueños, en visiones, qué sé yo, y a veces ha usado sus siervos, sus siervas para hablarnos. Así que todos acá tenemos preciosas y grandísimas promesas, muchísimas, miles de su palabra, además de las personales que hemos recibido, ¿entiende? Directamente o a través de otros vasos. Pero como ya dije, muchas de ellas no se han cumplido. No se han cumplido. Las seguimos esperando. Y esta situación desanima, definitivamente. Esta situación frustra, desalienta a muchos. Al grado que han dudado ya de Dios y se han alejado de los caminos del Señor muchos. ¿Será que Dios miente? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Dios no miente. ¿Sabe? Aunque no tengo todas las respuestas, solo Dios, voy a tratar de explicar el por qué Dios no responde muchas veces a nuestras oraciones. ¿Y por qué Dios no responde en el cumplimiento de sus promesas? ¿Por qué? Porque sucede. Es una verdad que no podemos hacer a un lado. Pero Dios no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Con respecto a las oraciones, hermanos, es claro en la Escritura que para obtener respuesta a nuestras oraciones, y hermanos, yo sé que ustedes son gente de oración, hay muchos acá que de veras su ministerio principal es el de la oración y bendigo a Dios por eso. Por ese grupo de varones, por ese grupo de hermanas que todo el tiempo están reunidos y no están esperando una vigilia, no están esperando un ayuno para hacerlo, sino constantemente están en oración acá en la iglesia o en su casa, qué sé yo. Pero con respecto a las oraciones,
Es claro en las Escrituras que para obtener respuestas, si realmente queremos respuestas a nuestras oraciones, debemos cumplir sencillamente sus condiciones. Él no miente, Él no miente. Él promete respondernos, claro que sí, pero tenemos que cumplir con los requerimientos que su palabra también nos da para respondernos. Si no, nos vamos a pasar la vida orando y sencillamente no vamos a recibir respuesta. Lo que pasa es que erramos como los saduceos ignorando las Escrituras. Sabemos que tenemos que orar y ahí nos vamos, y eso es bueno, no lo deje de hacer, pero quiere efectividad en su oración, hágalo de la manera correcta. Hágalo de la manera correcta. Cumpla con las condiciones. Si no cumplimos con las condiciones, no habrá respuesta de Dios. Así de simple. El pastor Bailey nos presenta en su libro Pilares de la Fe 10 claves para que nuestras oraciones sean contestadas. Les animo a adquirir ese material. De hecho, yo hace 15 años les compartí acerca de esas 10 condiciones para obtener respuestas a nuestras oraciones. Así que no se las voy a repetir hoy porque ya ustedes me oyeron hace 15 años eso. Pero si hay nuevos acá, que hay muchos, por supuesto, de repente nos animamos y el próximo domingo hablamos al respecto. Pero solo para recordarles a los que estuvieron acá el domingo hace 15 años. La primera es tener fe de Dios. No la fe en Dios, que es bueno tener fe en Dios, pero importante es tener la fe de Dios. Así lo dice la Escritura. Y no voy a explicarlo porque si no, no avanzo. La segunda condición, tener un corazón creyente. Por supuesto que hay que creer, que no es lo mismo que tener fe. Y eso lo explicamos en su oportunidad. Lo tercero es hacer bien a otros. Hacer bien a otros. Hay mucho que podría decir yo sobre cada uno de estos puntos, pero quiero avanzar. Lo cuarto es obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. Lo quinto es perdonar. Perdonar. Queremos recibir respuesta a nuestras oraciones, pero no perdonamos. ¿Entiende? 6. Ser perseverantes. Ser perseverantes. Y tenemos ejemplos de la Escritura, de la importancia de la perseverancia en la oración para recibir respuesta. 7. Pedir solo aquello que es para la gloria de Dios, que le da la gloria a Dios. Porque algunos piden cositas que definitivamente no dan la gloria a Dios. ¿Entiende? 8. Pedir solo aquello que aumentará nuestro gozo en el Señor. 9. Pedir de acuerdo a su voluntad. Así lo dice la Escritura. Así lo dice Juan. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces Él nos oye y Él nos da esas peticiones que le hemos hecho. Pero estamos pidiendo cosas muchas veces que no son su voluntad dárnoslas. ¿Entiende? Y la número 10, tener contentamiento, es uno de mis temas favoritos. El contentamiento. Así que queremos respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones. Cumplamos con las condiciones. Creo que oraríamos menos. Y no estoy de ninguna manera diciendo que no debemos orar. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero al punto que quiero llegar es que si estuviéramos cumpliendo esas condiciones, las respuestas vendrían
así, más rápido. Pero si no lo estamos cumpliendo, nos frustramos porque no recibimos ninguna respuesta de parte de Dios. Una cosa que se descubre al estudiar, hermanos, estas 10 condiciones o requerimientos para recibir respuestas a nuestras oraciones es algo muy simple y muy lógico. Simple y lógico. Dios tiene todo el derecho también de decir no. ¿Entiende? Cuando usted está pidiendo algo y pidiendo algo, es que yo tengo 10 años de estarle pidiendo, pero Dios tiene todo el derecho de decir no. Tal vez hace 10 años que le dijo que no y usted sigue insistiendo. ¿Entiende? Algunos insisten en orar por algo esperando una respuesta positiva de Dios. Sin embargo, Él desde el principio les dijo no. A Pablo le pasó eso para su consuelo, porque si el apóstol Pablo le pasó eso, entonces, bueno, ¿quién soy yo? Podríamos decir nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no miramos ahí en 2 de Corintios, aleluya, capítulo 12, y versículo 7? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Parece que Pablo tenía una tendencia a enorgullecerse por todo lo que Dios le daba, por todas las revelaciones que Dios le daba. Me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mire, respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea que Pablo estaba cumpliendo eso de ser persistente. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, no. Bueno, eso es lo que se sobreentiende. Porque Él lo que le ha dicho es, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. A Pablo le pasó. Él estaba siendo persistente en el tema de la oración para que le quitara a Dios ese aguijón. Pero Dios dijo, no, todavía hay orgullo en ti. Así que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que, hermanos, Dios tiene el derecho de decir no, como le dijo a Pablo. Ahora, con respecto a las promesas, ustedes ya nos han oído también al respecto, porque hemos hablado mucho acerca de las promesas de su palabra. Si analizamos cada una de estas preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros, nos damos cuenta que igual, todas, absolutamente, están condicionadas. Están condicionadas. Busque usted cualquier promesa de Dios en su palabra y se va a dar cuenta que está condicionada. Las condiciones generalmente las vemos en el mismo versículo de la promesa o en su contexto inmediato, ¿entiende? Sin embargo, muchas veces las condiciones no las encontramos tan cerca, las encontramos en el contexto, en otras partes de la Biblia, ¿entiende? De toda la Biblia, en contexto de toda la Biblia, en otras partes. Pero, hermanos, las promesas de Dios definitivamente son condicionadas. Un ejemplo clásico lo tenemos, hermanos, ahí en Deuteronomio, capítulo 28. Capítulo 28. Leamos ahí. Acontecerá que si oyereis... No, vamos a irnos de una vez al versículo 3.
Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, etcétera, etcétera, hasta el versículo ¿qué? 14. 11 versículos de promesas acá. Pero para que eso se cumpla en nosotros, tenemos que cumplir las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Verso 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí podemos extraer varias condiciones para poder recibir las bendiciones. Ahí están las promesas, todas esas bendiciones. Pero tenemos que cumplir primero con el verso 1 y el verso 2. A propósito de esto, tenemos otras promesas acá del versículo 16 al 68. Porque en 12 versículos vimos bendiciones, pero en 53 versículos vamos a ver maldiciones, que también son promesas. Mire lo que dice el versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, tu arteza de amasar, y maldito, hasta el verso 68. 53 versículos de puras maldiciones y solo 12 de bendiciones. ¿Y cuáles son las condiciones para recibir las maldiciones? Porque no solo lo bueno está prometido, también lo malo está prometido. Pero acontecerá, dice el verso 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar de cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hermanos, así de simple es el asunto. No me voy a detener tampoco en esto de las promesas y sus condiciones, porque hace 9 años les compartí ampliamente también sobre este tema. Hermanos, el mensaje es claro, el mensaje es sencillo, muy sencillo. Tanto en las oraciones como en sus promesas, si no cumplimos las condiciones, los requerimientos de Dios, no obtendremos respuestas a nuestras peticiones ni el cumplimiento de sus promesas. Amén. ¿Está claro o no está claro? Otras verdades importantes que hay que tomar en cuenta en esto de las promesas son las siguientes. Fíjese bien, debemos considerar también seriamente, que muchas veces las respuestas a nuestras oraciones y sus promesas no vienen simplemente porque no fue Dios quien habló. No fue Dios quien habló. ¿Sabe? Muchos se aferran a profecías entre comillas, por supuesto, que alguien les dio, alguien por ahí les dio, quizá con muy buenas intenciones, pero en realidad no fue Dios quien habló, fue alguien que se las llevaba de profeta o saber qué, y empezó a dar dirección y a dar promesas y qué sé yo. Y no se va a cumplir así de sencillo, porque no fue Dios quien habló. ¿Entiende? Tenemos que tener cuidado. Aunque estemos orando y esperando esa supuesta promesa, no se va a cumplir, porque Dios no habló. Fue una persona que habló
de su propio corazón. Le voy a dar un consejo. Mejor aferrarse a las promesas más seguras. A las promesas más seguras. Las que están ¿en dónde? En su palabra. En su palabra. Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 19 en adelante. ¿Qué dice ahí? Tenemos también, ¿qué? La palabra profética, dice, más que segura. La palabra profética más segura, refiriéndose a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por Dios santo, qué escritura más maravillosa esta, hermanos. Hermanos, aferrémonos mejor a lo seguro, más que aquello que nos dice alguien con presunciones proféticas. Por supuesto, hermanos, yo creo en el ministerio profético y creo en todo esto. Claro que sí, si somos una iglesia llena del Espíritu Santo y las profecías fluyen, en fin, ¿entiende? Pero lo más seguro es lo escrito, lo que Dios dijo. Amén. Gloria al Señor. Y por último, debemos recordar que Dios todo lo hace hermoso, ¿qué? En su tiempo. Esa es otra cosa que debemos de considerar. Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, no en nuestro tiempo. Si realmente Dios le habló, créalo, créalo. Siga orando, por supuesto, espere, siga esperando que a su tiempo seguramente, aleluya, se va a cumplir. Porque Dios sí habló, pero Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Bendito y alabado el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 6 y versículo 12? ¿Qué escritura más linda está? Mire lo que dice, hablando de los antiguos, comenzando con Abraham. A fin de que no os hagáis perezosos. Sí, porque algunos ya tiraron la toalla, pues ya no, ya oré demasiado, ya. No os hagáis, ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Y qué dice en el verso 15? Y habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa. Esperando con paciencia, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mis hermanos, esperemos pacientemente. Si realmente Dios habló, porque Él va a cumplir su promesa. Él no miente. Aleluya. Ahora, hay algo que quiero comunicarles. Y esta es realmente la razón principal de esta plática. Yo no sé si ustedes, bueno, seguramente sí, pero yo, a lo largo de todos estos años, en mi caminata cristiana y sobre todo en el ministerio, me he dado cuenta que muchos excelentes cristianos, aunque han recibido genuinas, auténticas promesas de Dios y han sido fieles también en cumplir las condiciones, los requerimientos, algunos de ellos primero se murieron y nunca recibieron las promesas. Y recibieron genuinas promesas y cumplieron sus condiciones y no las recibieron.
Eso frustra. Eso desanima a muchos. Eso hace que muchos empiecen a cuestionar a Dios. Eso hace que muchos se alejen de Dios. Pero, una vez más, erramos ignorando las Escrituras, igual que los saduceos. Y por ignorar las Escrituras, sencillamente nos desanimamos, nos frustramos al ver estas situaciones, que gente, excelentes cristianos, con genuinas promesas, fieles que han cumplido las condiciones, pasan los años y no las recibieron nunca. Algunos han muerto ya incluso. Ahora, aquí va mi punto, hermanos. Aquí va mi punto. Agárrese. ¿Quién dice, por el amor de Dios, quién dice que la vida se termina aquí cuando morimos? ¿Quién dice que la vida se termina aquí cuando morimos? Hermanos, yo he visto una situación, un fenómeno que está pasando en la iglesia en estos últimos tiempos. ¿Sabe cuál es el fenómeno? Que todos están pensando más en el presente, en el futuro inmediato que en la eternidad. No era así en mi tiempo cuando yo me convertí al Señor. Perseverábamos porque teníamos una esperanza de la vida eterna. Y no para ser bendecidos aquí necesariamente, sino sabíamos que Dios tenía una eternidad para nosotros por delante. ¿Quién dice que la vida se termina aquí cuando morimos? ¿Quién dice? Mis hermanos, tenemos un milenio para comenzar por delante. No, empecemos. Tenemos un avivamiento primero. Después viene un milenio por delante. Y después del milenio tendremos una eternidad por delante. ¿Qué son los 60, 70, 80, 90 años que usted pueda vivir aquí en la tierra comparados con el milenio, con la eternidad? ¿Ya se puso a pensar? Es como un chispazo. Su vida es como un humo que aparece y se desaparece, así lo dice Job. ¿Entiende? ¿Qué dice Tito? Capítulo 1 y versículo 1 y 2. Tito 1 y 2. 1, 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mire lo que dice, verso 2, ahora Tito 1, 2. En la esperanza, aleluya, de la vida eterna. En la esperanza de la vida, ¿qué? Eterna, la cual Dios, que no miente, que a propósito ese es mi tema, Dios no miente. Amén. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Seamos gente con visión, por Dios santo. No seamos miopes, que solo vemos lo que tenemos enfrente. Pablo también dice en Efesios capítulo 2 y versículo 7, para mostrar, dice, para mostrar, mire los planes de Dios en los siglos venideros. Aleluya, hablando indudablemente de la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos una eternidad por delante, siglos y siglos venideros. Dios no miente. Si usted ha cumplido con los requisitos, Él va a cumplir lo que prometió, ya sea en esta vida
o en el milenio, o en la eternidad. Pero que va a cumplir, porque Dios es ¿qué? Veraz. Dios es veraz. Él no miente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Nosotros, aleluya, nosotros, por su misericordia, tenemos la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Seamos fieles, hermanos, en esta dispensación. Eso sí, seamos fieles en esta dispensación del Espíritu, de la gracia de la iglesia. Seamos fieles con lo poco que Dios nos ha dado. Con lo poco que Dios nos ha dado. Algunos dirán, pero qué pichirico el hermano, porque con lo poco que Dios nos ha dado. O sea, que se va a cumplir su promesa, porque Él no miente. Si no se cumpliera en esta dispensación, como ya dije, como Él no miente, se cumplirá en el milenio o en la eternidad después del milenio. Pero que se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Veamos la parábola de los talentos. Veamos ahí. Ahí le dice a los que fueron fieles en lo poco, a los que fueron fieles en lo poco, con 5 talentos y con 2 talentos, aunque alguien podrá decir 5 talentos, 2 talentos, comparado a lo que Dios tiene para nosotros, eso no es nada. ¿Qué se les dijo a ellos? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Mucho que te pondré. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso está en Mateo 25 y verso 21. Eso se les dijo a los de 5 talentos y 2 talentos. La promesa para ellos es que recibirían mucho, mucho en el futuro. Y aunque no se especifica, seguramente, hermanos, se está refiriendo acá al milenio o a la eternidad. Pues esta parábola está relacionada, obviamente, con la segunda venida del Señor. Sin embargo, conocemos, hermanos, a muchos, aleluya, que por haber sido fieles en lo poco, en esta vida, en el pasado, Dios ya los ha promovido, los ha bendecido con cosas muy, pero muy grandes, muy, pero muy grandes. Porque Dios no miente. Y en la parábola de las minas se le dice a los fieles también en lo poco. Son muy parecidas las dos parábolas, pero hay marcadas diferencias que no voy a explicar ahorita. Pero todos fueron fieles con una única mina. En el caso de los talentos había 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, pero aquí se habla solo de una mina a todos. ¿Qué se le dice a los fieles en lo poco? Allí en Lucas 19, 17. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre ¿qué? 10 ciudades. Y al otro se le dice, tú también sé sobre 5 ciudades, en el verso 19, sobre 5 ciudades. Aquí, hermanos, se ve claramente que esto no es para nuestro tiempo. Esto no es para nuestro tiempo. Por eso yo me resisto a querer, bueno, gracias a Dios por aquellos cristianos que están en eminencia, ¿entiendes? Pero hermanos, todo en su tiempo, por el amor de Dios. Sí, se gobernará en el milenio, por supuesto. Esto se va a cumplir, no ahora. Esto se va a cumplir en el milenio. Seamos fieles en lo poco que Dios nos ha dado en esta vida. Porque si somos fieles, Él nos va a poner a gobernar sobre 10 ciudades o sobre 5 ciudades. Así como aquí dice. Aleluya. Por eso debemos aplicarnos
aplicarnos, esforzarnos en su gracia para dar la talla de la esposa del Cordero. Para dar la talla y ser dignos del arrebatamiento o primera resurrección, como se le llama ahí en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Ahí dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto es en el arrebatamiento. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y dice, reinarán, aleluya, con Él 1000 años. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, pero muchos quieren hacerlo ya y no funciona. No funciona mucho. Sean fieles aquí si anhelan reinar un día, gobernar un día. Otra cita similar, donde se nos prometen recompensas por la fidelidad, es Lucas capítulo 16 y versículo 10 en adelante. Ahí dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, en lo mucho es fiel, dicen otras versiones. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, en lo mucho es injusto. Verso 11: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Notemos, aquí entre líneas se nos sugiere que si somos fieles, Él nos va a confiar riquezas verdaderas, porque ahí lo dice. Y el verso 12 dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí igual se nos sugiere entre líneas que si somos fieles en los trabajos ajenos, Él nos dará negocios, empresas, trabajos, etcétera, propios, ya no dependientes de otros. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y eso es lo que frustra. Hemos conocido excelentes creyentes, como ya dije, que fueron fieles en lo muy poco. Fieles en lo muy poco, sin embargo, nunca fueron promovidos por Dios a lo mucho. ¿Será que Dios miente? He visto con admiración también a muchos cristianos tan fieles en la administración de su dinero, en los pocos recursos que tienen, porque eran muy pobres realmente. Ellos nunca debieron dinero a nadie, fueron buenos administradores, nunca dejaron de diezmar a pesar de su profunda pobreza. Fueron generosos con otras personas. Sin embargo, nunca recibieron riquezas. Incluso ya están con el Señor. Ya están con el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viene a mi mente la viuda de las 2 blancas. Ella dio todo lo que tenía. No con lo que le sobraba, como daban los adinerados, sino dio todo lo que tenía. Todo. Y no se registra que ella recibió algo aquí en la tierra y lo dio todo. Pero hubo alguien, una persona, que fue al cielo. Y el Señor le empezó a mostrar todas las mansiones de los distintos siervos y siervas del Señor y de los distintos hermanos que ya se nos han adelantado. Y era algo maravilloso, dice ella. Pero de repente esta persona llegó a un lugar donde la casa era impresionante, impresionante. Y no se aguantó y le preguntó al Señor: ¿de quién es esta casa? Y le dijo: esta es la casa de la viuda de las 2 blancas. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
No seamos miopes, hermanos. Dios tiene una eternidad para nosotros. Dios no miente. Otros que toda su vida fueron excelentes trabajadores, dependientes ahí, leales a sus patronos, ¿entiende? Buenos cristianos, y aunque fueron fieles en lo ajeno, nunca llegaron a tener un negocio propio, nunca. ¿Entiende? Como se promete allí. Por supuesto, otros sí, otros sí. ¿Por qué a unos no y a otros sí? Porque Dios es Dios. ¿Entiende? Porque Dios es Dios. Y los planes para unos son diferentes que los planes para otros. Les digo sinceramente, yo prefiero lo de más allá que lo de acá. ¿Será que Dios es injusto? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Será que Dios es mentiroso? No, hermanos. Por supuesto, yo estoy seguro que muchas oraciones y promesas de Dios van a ser contestadas y se cumplirán en el avivamiento que viene. En el avivamiento que viene, en el avivamiento obtendremos, hermanos, muchísimas respuestas y cumplimiento de promesas que Dios está reservando para darnos en ese avivamiento, ¿entiende? Sin embargo, es falta de visión pensar que Dios está obligado a recompensarnos solo en esta vida. Aparte de esta vida y aparte del avivamiento maravilloso que viene, tenemos, hermanos, un milenio por delante, una eternidad por delante. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay personas que yo veo y digo, estos son candidatos para que Dios les conteste su petición, su oración, porque son a carta cabal, pero la están pasando dura, y Dios les ha prometido, yo no sé, una sanidad, una prosperidad, yo no sé, ¿entiendes? Dios les ha prometido cosas lindas, una restauración en su familia, ¿entiende? O de su matrimonio, o quizás Dios les ha prometido hasta un novio o una novia. Dios les ha prometido cosas, ¿entiende? Y están desesperando ya. Yo digo, esos son buenos candidatos para que Dios les responda en el avivamiento. Y si viene el avivamiento y Dios no les contesta, tranquilo, todavía falta un milenio. Sí. Yo no sé si será así, me corregirán los que saben más que yo, pero yo digo que en el milenio se van a restaurar hogares, familias. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y usted dirá, no, pero ya voy a estar viejita. Momento, en el milenio hay restauración del cuerpo, rejuvenecimiento. Uy, se van a vivir muchos años, se va a recuperar la longevidad que se tuvo en el principio. Así lo dice la Escritura en Isaías. De 100 años todavía se considera niños en el milenio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, aprendamos a ver más allá de lo que tenemos enfrente de nuestras narices. No seamos como aquel burro que para caminar le ponen una zanahoria aquí y ahí va. Le ponen sus palos acá y le ponen una zanahoria y el burro quiere agarrar la zanahoria y entonces sí camina. Hay veces pienso que si Dios nos diera lo que tiene preparado para nosotros, si Dios nos diera lo que tiene preparado para nosotros ya, en lugar de ser bendición para nosotros, sería realmente un tropiezo. Sería un tropiezo.
Proverbios capítulo 20 y versículo 21 dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Señor, contéstame que estoy desesperado. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Proverbios 20, 21. Muchos, de tanto insistirle a Dios, que les dé lo que les prometió aquí en esta vida, ¿sabe? Finalmente dice: bueno, eso es lo que quieres, ok, te lo voy a dar. Pero a ellos aplica lo que Jesús dijo: ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Dios tenía algo más grande para ellos, pero ellos lo quisieron ya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, hay una escritura dirigida a todos aquellos que hemos dejado todo. Sobre todo aquellos que hemos sido llamados al ministerio. En esta escritura vemos recompensas eternas, pero también vemos claramente recompensas también aquí en esta vida. Y es que lo que pasa es que hay cosas que Dios quiere contestar aquí, hay cosas que Dios nos va a dar allá. Mateo 19, 27 dice allí: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verso 29: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y los otros evangelios, Marcos y Lucas, dice: aquí en esta vida, aquí en esta tierra. Y heredarán también la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Si vemos, hermanos, el contexto de esto que Cristo dijo acá, el contexto anterior, nos damos cuenta que este relato sigue el episodio de aquel joven rico que todo había guardado todos los mandamientos, y Jesús le dijo: solo una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Pero como él tenía problemas de avaricia, seguramente de codicia, y que no quería deshacerse de todo, Dios, la verdad, le quería dar todo, pero él, por no dejarlo todo, lo perdió realmente todo. Hermanos, si queremos todo lo de Dios, la clave es renunciar a todo lo nuestro, todo lo nuestro. Yo siempre les digo a las personas, miren, la cosa es sencilla. Cristo viene y te dice: dame todo, y yo te voy a dar todo. ¿Pero qué tengo yo? Y me pongo a pensar en lo que tengo, ¿verdad? Pero no, yo eso no lo doy, es mío, me ha costado mucho. Y Dios, tu problema. Es como un multimillonario, le dice a usted, que venga un multimillonario y le diga a usted: dame lo que tenés y yo te doy todo lo que yo tengo. Y usted no quiere dejar su cacharrito ahí, su carrito, no quiere dejar su cobachita, no quiere dejar, ¿entiende? No quiere dejar sus cositas, su cuentecita ahí en el banco ahí. Por Dios santo, yo le diría: trato hecho. Voy a recibir, ¿entiende? Así es el asunto. Este incidente inquietó a Pedro a preguntarle al Señor, ahí en el verso 27, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué fue lo que Cristo le contestó a Pedro? Jesús le dijo: de cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar, o sea, para gobernar, dice otras versiones, las 12 tribus de Israel. Aquí vemos que a los 12 apóstoles en particular, que siguieron a Jesús desde el comienzo de su ministerio, se les dio un privilegio muy singular, muy singular. Ellos juzgarán o gobernarán a las 12 tribus de Israel. Por supuesto, esto no es en esta dispensación, ¿entiende? No es en esta dispensación. Esto trasciende, ya sea al milenio, o al juicio del gran trono blanco, o a la eternidad, no sé yo. Cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva, porque se habla ahí de la regeneración. No sé, pero esto no es para nuestra dispensación. Esa es la recompensa para sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles. Por lo que aquí vemos, la recompensa de ellos es similar a la de los que han entregado totalmente todo al Señor. Aquellos que han dado la talla de ser reyes y sacerdotes, ahí en el milenio y en la eternidad. Hermanos, este realmente es el aspecto eterno de la recompensa que Dios quiere darnos. ¿Entiende? Pero eso es el aspecto de la recompensa eterna. Pero miremos lo que sigue diciendo. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más. Y ya les dije que Marcos dice en este tiempo, o sea, en esta tierra, en esta vida, y heredarán la vida eterna. Aquí vemos, hermanos, lo que les he estado diciendo. Claramente, la recompensa para cualquier creyente fiel aquí en esta dispensación, mientras viva en la tierra, ¿entiende? Va a ser maravillosa también. Todo lo que hayamos dejado, todos los que hemos dejado por la causa de Jesús, muchas cosas, Él nos va a dar 100 veces más. Es lo que aquí dice. Si hemos tenido que dejar nuestra casa, nuestra tierra, conocidos, familia, amigos, por causa de seguir a Cristo, recibiremos una familia, hermanos, inmensamente mayor, que se extiende en cualquier lugar de la tierra a donde vayamos, Esto es algo que para mí ha sido muy real, hermanos. Yo dejé mi casa, mis estudios, mi trabajo, todo dejé, en mi familia, por servir al Señor. Y el Señor, hermanos, me ha multiplicado. Me ha dado una gran familia. Me ha dado muchísimos padres, muchísimas madres, muchísimas casas, porque donde voy encuentro creyentes que son mis hermanos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por todos lados tenemos familia. Dios es maravilloso. Y por supuesto, se nos promete también acá, no solo esas bendiciones, sino también la vida eterna. Y termina diciéndonos, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hermanos, esta es una cosa un poco irónica, pero Dios muchas veces nos prueba. No debemos desesperarnos. Dios muchas veces bendice antes a los últimos que a los primeros para probarnos. Les pongo un ejemplo, la parábola de los obreros de la viña. Bueno, aquí está este terrateniente que necesitaba trabajadores para su viña porque ya venía la cosecha. Y encuentra a una gente por ahí y pacta con ellos pagarles un denario. ¿Ok? Pero
Y ellos empiezan a trabajar, pero de repente vienen ya no a las 6 de la mañana, sino a las 9, llegan otros y también los contrata, y contrata a los de las 12 del mediodía, a los 3 de la tarde, y a los de las 5 de la tarde, gente que llegó después. Y a la hora de pagar, resultan pagándoles a todos un denario, y los que habían trabajado todo el día y habían fajado todo el día estaban esperando que a ellos les dieran más porque habían trabajado más. Y Jesús también les da un denario. Y entonces ellos se morían de la envidia, ¿verdad? Y muy molestos. Y Jesús les dice: tranquilos, y eso fue lo que pacté con ustedes. Y hay veces eso lo hace Dios para probar nuestro corazón. Tenemos años de ser cristianos, hay veces, y no hay modo que se vean resultados y respuestas, ¿entiende? En cambio vienen otros nuevecitos y pum, 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 para arriba, y Dios los... Y entonces nosotros, uy, este nuevito ya, todo lo que Dios le está dando, y nosotros nada. A veces muchos tenemos años de estar en el ministerio y las iglesias a medias. Pero vienen otros nuevitos y pum, 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 pum. Ay, ahí ya empezamos a decir toda clase de cosas. No. Gocémonos. Si Dios los está bendiciendo, muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Cuidemos nuestro corazón de la envidia. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Mis amados, aunque ciertamente Dios quiere bendecirnos aquí en la tierra, en esta vida, debemos entender que todo lo que podemos tener aquí, por grande que nos parezca, no es nada comparado a lo que Dios tiene preparado para nosotros en el milenio y en la eternidad. Si Dios le ha prometido algo, por favor, espere el tiempo de Dios. Espere, porque puede que se cumpla en el avivamiento. Aleluya. Espere, porque puede que no descarte la posibilidad, por favor, que se cumpla en el milenio o en la eternidad. Porque yo eso es lo que veo en su palabra todo el tiempo. Tanta promesa para Israel, hermano. Tanta promesa. Y no se ha cumplido. Todo lo que está en el Antiguo Testamento para Israel se va a cumplir en el milenio. Así es, hermanos, así es. Si Dios no le responde ahora, igual usted debe seguir glorificando al Señor, porque Él no miente, porque Él es veraz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Habacuc, capítulo 3 y verso 17? Aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de la oliva, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué escritura más maravillosa, ¿verdad? Hermanos, por Dios, sí, Él prometió que la higuera va a florecer, que el olivo va a dar sus aceitunas, su fruto, ¿entiende? Sí, los labrados van a dar mantenimiento, pero si no, tranquilo. Que eso no le quite la paz. Siga glorificando al Señor, porque los planes de Él son otros para usted. En el futuro se va a cumplir eso. Y usted va a glorificar a Dios y va a decir: gracias a Dios, gracias a Dios. A mí me impresiona este Lázaro, este mendigo. Tremendo cristiano, tremendo hijo de Dios. Que se le dijo al rico:
Tú en la vida tuviste toda clase de bienes, ahora no tienes nada, pero aquel tuvo males, ahora está aquí conmigo. Hermanos, la verdad es que tenemos que mirar más allá de donde estamos viendo. Me encanta lo que los jóvenes hebreos le respondieron a Nabucodonosor cuando les dijo que los metería al horno de fuego si ellos se rehusaban a adorar la imagen que él se había levantado. Empezaban a sonar los instrumentos y todo el mundo se tenía que postrar a la imagen de oro que había hecho Nabucodonosor del mismo. Todos. Pero los 3 jóvenes hebreos permanecían de pie. Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí estaban de pie y no se postraban. Y Nabucodonosor los manda a llamar y les dice: hoy sí, me las van a pagar. Los voy a meter al horno de fuego. Pero dice Daniel capítulo 3 y versículo 16. Mire qué convicción. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Daniel 3:16. Diciendo: no es necesario. Mire lo que le dicen al rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Pero ¿qué sigue diciendo? Y de tu mano, rey, nos librará. Pero mire, esto es lo que me impresiona. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que te has levantado. Eso es firmeza. Eso es estabilidad. Eso es convicción. Así debe ser nuestra convicción. Nosotros creemos que Dios va a hacer la obra, pero si Dios dispone a hacer otra cosa, o a la manera de Él, en otro tiempo igual, eso no nos debe de hacer claudicar, de ninguna manera. No nos debe de hacer claudicar. ¿Sabes? Dios puede sanarte hoy. Dios puede sanarte hoy. Pues Él lo ha prometido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En fin, Él ha prometido sanarnos. Pero si no te sana, eso no te debe hacer sucumbir en la fe. Sigue esperando en Él. Sigue esperando en Él. Cumple todas las condiciones. Viene un avivamiento, viene un milenio. Algunos que tienen problemas de salud, ¿ustedes creen que en la eternidad vamos a estar enfermos? ¿O si trascendemos al milenio, creen que vamos a pasar enfermos al milenio? ¡No! Dios puede resolver tu problema económico. Dios puede resolver tu matrimonio. O lo que sea. ¿Cuál es tu problema? No importa. Pero si no lo resuelve hoy, igual, eso no te debe debilitar en tu vida espiritual. No te debe de hacer claudicar. Jamás, jamás nos inclinemos ante la imagen de la incredulidad. Mantengamos firme nuestra fe, sin fluctuar. Gloria al Señor. ¿Cuántos hijos de Abraham hay hoy aquí? Así lo dice la Escritura. Pablo dice: y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham. ¿Y qué dice? Y herederos de las promesas que Dios le hizo. Y herederos de las promesas que Dios le hizo. Sí, Dios no miente. Somos hijos de Abraham y somos herederos de las promesas. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob, qué visión por el amor de Dios que ellos tenían.
Su visión no era terrenal, iba más allá. Y así quiere Dios que sea nuestra visión. Mire lo que se les dice en el capítulo 11 y versículo 13. Perdone que me estoy pasando 2 minutos o 3. Pero es que si no amarro a este caballo, se me va. Hay que amarrar la cosa. Amén. Hebreos capítulo 11 y versículo 13. Conforme a la fe murieron. Mire lo que dice, por Dios santo. Mire lo que dice ahí. Conforme a la fe murieron todos estos. Se murieron primero. Sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen ciertamente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ay, hermanos, no estemos pensando en algo terreno. Ellos entraron a la tierra, estuvieron en la tierra, pero siguieron viviendo como peregrinos y extranjeros en tiendas ahí, por el amor de Dios, porque ellos sabían que eso era temporal. Ellos, su visión era celestial. Murieron y no recibieron la promesa de la patria celestial. Y nosotros somos hijos de Abraham. Exactamente eso se cumple en nosotros. Mis amados, no nos aferremos a recibir herencias terrenas. Tenemos una patria celestial, tenemos una mansión en los cielos, tenemos promesas de ejercer grandes ministerios en el milenio y en la eternidad. Ahora sí, póngase de pie. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos? ¿Qué dice Colosenses? ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 y versículo 1? No se distraiga, no hable, no salude todavía. Después abrace a quien quiera. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? ¿Qué dice? Buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de la tierra. Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas, eternas. Aleluya. Señor, gracias, porque tú no mientes, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú, Señor, cumples lo que nos has prometido. Solo ayúdanos, Señor, a no errar por ignorar las Escrituras. Danos entendimiento de las Escrituras para no frustrarnos, para no desanimarnos. Señor, queremos tener una visión eterna, no una visión terrena. Señor, danos la visión de nuestro Padre Abraham. Oh, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Ellos murieron. Abraham, Isaac, Jacob. Y no recibieron las promesas eternas en su tiempo. Señor,
Y nosotros somos descendientes por la fe de Abraham, las estrellas de los cielos, israelitas espirituales. Ayúdanos, Señor, a esperar con paciencia lo que tú has prometido, porque sabemos que si no lo cumples en esta vida o en el avivamiento que viene, lo harás en el milenio y en la eternidad. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga ánimo, esperanza a cada hermano aquí en este lugar, y a todos aquellos también que nos están viendo a través de internet, y a los que nos van a ver en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, un gran aplauso al Señor.